¿Puedes fingir ser mi esposo? Fue una súplica desesperada. Una pregunta ridícula de una mujer acorralada, sin ningún lugar a donde huir. Solo necesitaba un escudo, un nombre temporal para quitarse de encima a un cartel de tiburones solitarios. Pero no entras a una habitación con el hombre que domina el bajo mundo de la ciudad, le pides un favor. Y esperas salir ilesa. Dominique no se rió. No parpadeó. Simplemente la miró fijamente, golpeó su pesado vaso contra el escritorio de caoba, y dijo, para siempre. El salón privado de Il Posto olía a ajo asado, cuero caro y sangre vieja. Nora permanecía perfectamente inmóvil en el centro de la alfombra persa, con las manos entrelazadas con fuerza frente a ella para detener los temblores. Su gabardina barata estaba empapada por la lluvia de octubre, goteando rítmicamente sobre las intrincadas fibras de lana. No se disculpó por el desastre. Disculparse mostraba debilidad, y la debilidad en esa habitación era una condición terminal. Frente a ella estaba sentado Dominique Russo. No se parecía a los monstruos de las películas. No había anillos ostentosos en sus dedos, ni traje de rayas, ni arrogancia exagerada. Vestía un sencillo suéter gris carbón que se ajustaba al músculo denso de sus hombros. Su cabello oscuro estaba cortado corto, con hilos de plata prematura en las sienes, a pesar de tener solo 35 años. Miraba hacia abajo, hacia un libro contable forrado en cuero, una pluma fuente moviéndose constante sobre el papel grueso. No había levantado la vista desde que dos hombres, que parecían masticar grava en el desayuno, la empujaron a través de las puertas dobles. El silencio se extendió. Era algo pesado, sofocante. Presionaba contra el pecho de Nora, exigiéndole que hablara primero, exigiéndole que se quebrara. Ella se mordió el interior de la mejilla hasta saborear el cobre de su propia sangre. No se iba a quebrar. No podía. Tienes 3 minutos, dijo Dominique. Su voz era un retumbo bajo y resonante que parecía vibrar en las tablas del piso. Seguía sin alzar la mirada. Antes de que mis asociados te arrastren al callejón y te rompan las piernas por interrumpir mi cena. Nora tragó el nudo de puro terror alojado en su garganta. Mi hermano le debe $400.000 al sindicato Tarasov. Desapareció hace 3 días. Vinieron a mi apartamento esta mañana. Dominique pasó una página. El rasguño de la pluma continuó. Trágico. Suena a un problema personal. La puerta está detrás de ti. Me quitaron el pasaporte, dijo Nora, dando un paso adelante. Uno de los guardias junto a la puerta se movió, una mano deslizándose dentro de su chaqueta, pero Dominique levantó un solo dedo de su pluma. El guardia se congeló. Dijeron que tengo hasta el viernes para conseguir el dinero, o me suben a un barco de carga fuera del puerto. Dijeron que podía saldar la deuda trabajando. Ambos sabemos lo que eso significa. Dominique finalmente dejó de escribir. Tapó la pluma con un clic suave y deliberado. Se recostó en su silla, el cuero gimiendo bajo su peso, y alzó los ojos. Eran oscuros, planos, completamente desprovistos de calidez. Eran los ojos de un hombre que calculaba la vida humana en márgenes de ganancias y pérdidas. ¿Y viniste a mí? Ladeó la cabeza. ¿Por qué? No dirijo una obra de caridad, Nora. No le presto dinero a mujeres desesperadas, y desde luego no inicio guerras con los rusos por la hermana de un jugador degenerado. Ella se estremeció, aunque la habitación estaba cálida. Él sabía su nombre. Por supuesto que lo sabía. Era dueño del hospital donde ella hacía dobles turnos en urgencias. Era dueño de las calles por las que caminaba a casa. Porque le tienen miedo a usted, dijo ella, su voz cayendo a un susurro áspero. No tocarían una propiedad que pertenece a la familia Russo. No se atreverían. Una sonrisa tenue y sin humor tocó la comisura de su boca. Era una expresión aterradora. ¿Propiedad? ¿Es eso lo que ofreces convertirte? Nora clavó las uñas en las palmas de sus manos. Había repasado los escenarios en su cabeza 1000 veces. Ir a la policía, los Tarasov eran dueños de la comisaría. Huir, tenía $30 en su cuenta corriente y ningún pasaporte. Se había quedado sin salidas. Estaba parada al borde de un precipicio,
Y Dominique Russo era la única roca afilada a la que podía aferrarse para detener la caída. La cortaría, pero tal vez la mantendría con vida. Tengo una propuesta, exhaló, forzando su columna a enderezarse. Usted necesita una fachada legítima. Vi las noticias. Los federales están investigando sus propiedades inmobiliarias, alegando que sus empresas fantasma lavan fondos ilícitos. Está bajo el microscopio. Un matrimonio repentino y discreto con una enfermera de urgencias con un historial impecable, 0 vínculos criminales, y un historial de servicio comunitario. Lo hace ver estable, humano. Le compra buena voluntad con los jueces. Los ojos de Dominique se entrecerraron una fracción de centímetro. Fue la única señal de que ella lo había sorprendido. Necesito protección, continuó Nora, las palabras saliendo cada vez más rápido, impulsadas por pura adrenalina. Solo en el papel. ¿Puede fingir ser mi esposo? Solo hasta que ahorre lo suficiente para desaparecer, o hasta que las cosas se calmen. Firmaré el acuerdo prenupcial que usted quiera. Sonreiré para las cámaras. Seré la esposa perfecta y callada. Usted me da su nombre y a cambio obtiene la coartada perfecta. Se detuvo, jadeando levemente. El silencio volvió a inundar la habitación, más fuerte que antes. Dominique no se movió. La miró fijamente, evaluándola, diseccionándola. La estaba desnudando hasta su núcleo absoluto, buscando la mentira, la trampa, el ángulo. Encontró a una mujer funcionando con los últimos vapores y puro instinto de supervivencia. Se puso de pie. Su tamaño hizo que la enorme habitación se sintiera de pronto claustrofóbica. Rodeó el escritorio, sus pasos silenciosos sobre la alfombra, hasta quedar a apenas centímetros de ella. Nora tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a la cara. Olía a cedro y a algo oscuro, metálico y peligroso. Un esposo de mentira, murmuró él, las palabras rozando su sien. Sí, susurró ella, el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Solo un papel, solo un escudo. Dominique extendió la mano. Era grande, los nudillos ásperos y llenos de cicatrices. Trazó ligeramente la línea de su mandíbula, el pulgar viniendo a descansar sobre el punto de su pulso. Sintió el latido frenético y veloz de su corazón bajo su piel. No se rió de su audacia. No la echó a la lluvia. Simplemente se quedó mirando sus ojos abiertos y aterrorizados, los suyos completamente ilegibles, y pronunció la sentencia que terminaría con su vida tal como la conocía. Para siempre. Nora dejó de respirar. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y absoluta, como el mazo de un juez cayendo sobre un bloque de roble macizo. Para siempre. No, jadeó ella, dando instintivamente medio paso atrás, aunque la mano de él seguía suspendida en el aire donde había estado su mandíbula. No, ese no era el trato. 1 año, tal vez 2, hasta que los tarasó. Tú no dictas los términos en mi casa, interrumpió Dominique, su voz sin alzarse nunca por encima de un murmullo conversacional. Era peor que un grito. Un grito implicaba una pérdida de control. Dominique Russo estaba en control absoluto. Viniste a mí suplicando un escudo. Pediste mi nombre. Se dio la vuelta, caminando hacia una mesa lateral con una licorera de cristal. Sirvió 2 dedos de líquido ámbar. El apellido Russo no es un auto de alquiler, Nora. No es algo que pides prestado un fin de semana y devuelves cuando el kilometraje se vuelve demasiado alto. Los Tarasov son animales, dijo, tomando un sorbo lento. No les importa un papel. Si eres mi esposa por 1 año, el día después de que se finalice el divorcio, te encontrarán. Cobrarán su libra de carne con intereses. La única manera de que sobrevivas a esto es si eres mía por completo, indefinidamente, intocable. Nora se quedó mirando su ancha espalda, la realidad de su trampa cerrándose sobre ella. Había intentado engañar al diablo, ofreciéndole una transacción de negocios ordenada y pulcra. Pero el diablo no negociaba con orden. Comerciaba con almas. No quiero ser propiedad de nadie, susurró, la pelea drenándose de ella, dejando solo un agotamiento hueco. Dominique se dio la vuelta. Ya eras propiedad de alguien desde el momento en que tu hermano tomó ese dinero.
Solo estás negociando quién sostiene la correa. Los rusos te quebrarán, te venderán, y te dejarán en una zanja. Yo, en cambio, pondré un anillo en tu dedo, un techo sobre tu cabeza, y me aseguraré de que nadie en esta ciudad vuelva a mirarte mal jamás. Dejó el vaso abajo. Pero esto no es un juego. No es fingir. Te mudarás a mi casa. Estarás a mi lado. Serás mi esposa en todos los sentidos que le importan al público y a la ley. Si intentas huir, si me traicionas, los rusos serán la menor de tus preocupaciones. Nora miró al suelo. La mancha húmeda de su abrigo se había fundido con los patrones rojo oscuro de la alfombra, luciendo exactamente como sangre. Tenía 26 años. Le gustaba el café malo, los libros viejos de bolsillo, y las mañanas tranquilas. Era una mujer común. Ahora estaba negociando la rendición permanente de su libertad con un jefe de la mafia. ¿Tenemos un trato?, preguntó él. Ella cerró los ojos. La imagen del ejecutor ruso que la había acorralado esa mañana destelló en su mente. El acero frío de su cuchillo plano contra su mejilla, el hedor a alcohol rancio en su aliento. Sí, dijo. Su voz se quebró, pero no se retractó. Sí, Víctor, llamó Dominique sin apartar los ojos de ella. La puerta se abrió al instante. Un hombre alto y demacrado con un traje gris impecable entró. Tenía ojos muertos y una sonrisa educada y escalofriante. Jefe. Llama a Alexei Tarasov. Dile que la deuda de Liam Hastings queda anulada. Dile que Nora Hastings está ahora bajo la protección de esta familia. Víctor ni siquiera parpadeó ante el cambio monumental en la política de bandas que se le acababa de ordenar ejecutar. ¿Y si Alexei objeta? Si él o sus hombres se acercan a 1 kilómetro de mi prometida, quemaré sus clubes hasta los cimientos con ellos adentro, dijo Dominique con suavidad. ¿Entendido? Víctor inclinó la cabeza y desapareció, cerrando la pesada puerta tras de sí. Nora se estremeció ante la palabra prometida. Se sintió como una marca ardiendo en su piel. Ven aquí, ordenó Dominique. Sus piernas se sentían de plomo, pero las obligó a moverse. Cruzó los pocos metros que los separaban. Dominique metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. No la abrió de inmediato. Miró su figura mojada y temblorosa. Quítate el abrigo, dijo. Ella dudó, luego forcejeó con los botones con dedos entumecidos. La gabardina mojada se deslizó de sus hombros, golpeando el suelo con un chasquido pesado. Se quedó frente a él con su uniforme médico azul desteñido, temblando. Dominique abrió la caja. Adentro descansaba un anillo de diamante que se veía antiguo, pesado, despiadadamente costoso. No era una pieza delicada de joyería moderna. Era una reliquia forjada en una época en que los hombres conquistaban y reclamaban. Tomó su mano izquierda. Su tacto era cálido, un contraste impactante con el hielo en las venas de ella. Cuando deslizó el anillo en su cuarto dedo, encajó perfectamente. Era de mi abuela, dijo en voz baja, su pulgar frotando la piedra fría. Lo usó durante 50 años. Nunca te lo quitarás. Nora miró hacia abajo, a su mano. El diamante atrapó la luz tenue, lanzando arcoíris afilados y fracturados sobre la tela oscura del suéter de Dominique. Era hermoso. Era un grillete. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella, su voz temblando. Ahora te vas a casa, dijo Dominique, dando un paso atrás, cortando de inmediato la breve ilusión de intimidad. Empaca lo que necesites. Nada grande. Deja los muebles. Mis hombres estarán esperando en el callejón detrás de este restaurante. Te llevarán a tu apartamento, harán guardia mientras empacas, y te traerán a mi mansión. Esta noche, preguntó ella, el pánico ardiendo de nuevo. Tengo turno en el hospital mañana. Cancélalo. Diles que tienes una emergencia familiar. Ya no trabajas en urgencias. No puedes simplemente detener mi vida. La ira de Nora se encendió, una chispa repentina cortando a través del miedo. Trabajé 6 años por mi título. Ayudo a la gente. No puedes simplemente ponerme en una jaula. Dominique la miró, su expresión endureciéndose. No compré un pájaro, Nora. Compré una esposa.
Las esposas de hombres como yo no trabajan turnos nocturnos en hospitales públicos donde cualquier bala perdida o drogadicto con un cuchillo puede alcanzarlas. Querías mi protección. Esto es lo que se ve. Vives en mi casa. Comes en mi mesa. Respiras mi aire. Se dio la vuelta, caminando de regreso a su escritorio, despidiéndola por completo. Los hombres de Víctor están esperando afuera, dijo, tomando su pluma fuente. No los hagas esperar. Nora se quedó congelada durante un largo segundo, mirando al hombre que acababa de desmantelar toda su existencia con unos pocos trazos de pluma. Se dio la vuelta y salió de la habitación, el pesado diamante tirando de su mano izquierda hacia abajo, arrastrándola hacia la oscuridad. La camioneta negra olía a cuero nuevo y aceite de arma. Nora se sentó atrás, las rodillas apretadas, temblando en su uniforme húmedo. La calefacción soplaba aire cálido sobre sus espinillas, pero el frío se había instalado profundo en sus huesos. Adelante, dos hombres se sentaban en un silencio absoluto y aterrador. El conductor tenía el cuello grueso y la cabeza calva. El pasajero, un hombre más joven llamado Simon, con ojos muertos de reptil, mantenía la mirada fija en el espejo lateral. No le hablaron. No necesitaban hacerlo. Su presencia era un instrumento contundente, un recordatorio constante de la transacción que acababa de completar. La lluvia azotaba las ventanas polarizadas, difuminando los letreros de neón de la ciudad en largas franjas de luz sangrienta. Nora miró hacia abajo, a su mano izquierda. El diamante atrapaba las luces de las calles que pasaban, destellando con un fuego brillante y burlón. Se sentía lo bastante pesado como para arrancarle el brazo del hombro. Intentó deslizarlo fuera, solo para ver si podía, solo para aliviar la presión fantasma en su nudillo. Los ojos de Simon se encontraron con los suyos en el espejo retrovisor. No dijo una palabra. Simplemente observó su mano. Nora dejó caer la mano de vuelta a su regazo. Dejó el anillo en paz. El auto se detuvo frente a su edificio de apartamentos en el extremo sur. Era una estructura de ladrillo desmoronada, flanqueada por una licorería con ventanas enrejadas y un lote baldío lleno de maleza. Había vivido ahí 4 años. Era estrecho. El radiador traqueteaba todo el invierno, y el agua caliente era un rumor. Pero era suyo. Lo había pagado con su propia sangre y sudor, encadenando turno tras turno en la sala de trauma hasta que sus pies se entumecían. Ahora la estaban escoltando adentro 2 sicarios del cartel para empacar los restos de esa vida. 5 minutos, dijo Simon mientras salía a la lluvia, sosteniendo un enorme paraguas negro sobre su cabeza. No le ofreció su chaqueta. Simplemente la guió hacia la puerta principal. Nora forcejeó con sus llaves. Sus manos temblaban tanto que las dejó caer 2 veces. Simon las recogió, deslizó la llave de bronce en la cerradura, y empujó la puerta para abrirla. Entró primero, su mano derecha descansando casualmente dentro de su chaqueta, barriendo el estrecho pasillo y la pequeña sala. Despejado, murmuró al conductor, que tomó posición junto a la puerta principal. Nora entró a su habitación. Estaba exactamente como la había dejado 14 horas antes. La cama sin hacer. Una taza medio vacía de café rancio sobre la mesita de noche, junto a una pila de revistas médicas. Su placa de enfermera, sujeta a un cordón, descansaba sobre el tocador. Tomó un bolso de lona del armario y empezó a arrojar cosas dentro. Ropa interior, calcetines, un par de jeans, 2 suéteres holgados. Se movía mecánicamente, dejando que el instinto se hiciera cargo, porque si realmente se detenía a pensar en lo que estaba haciendo, sus piernas cederían. Tomó la placa de enfermera. Su rostro sonriente la miraba de vuelta desde la tarjeta de identificación plástica. Nora Hastings, RN. Ya no trabajas en urgencias. Las palabras de Dominique resonaron en su cráneo. Se quedó mirando la placa. Un dolor físico agudo floreció en su pecho. Ser enfermera no era solo un trabajo. Era lo único en lo que era buena. Era lo único que tenía sentido en un mundo que constantemente le arrebataba cosas. Salvaba a la gente. Curaba a los heridos y a los que sangraban. Ahora pertenecía al hombre que había puesto a algunos de ellos en el hospital, para empezar. Se acabó el tiempo, dijo Simon desde la puerta.
Nora dejó caer la placa. Repiqueteó contra la madera barata del tocador. Cerró el cierre del bolso y se lo colgó al hombro. No miró atrás mientras salía de la habitación, pasaba junto al conductor y salía hacia la lluvia. Dejó la puerta principal sin cerrar. No quedaba nada adentro que valiera la pena robar. El viaje fuera de la ciudad tomó 40 minutos. El concreto mugriento y los callejones claustrofóbicos dieron paso a caminos sinuosos bordeados de árboles y propiedades extensas con rejas. Doblaron hacia un camino privado que serpenteaba por una pendiente empinada, terminando en un par de enormes portones de hierro forjado. El conductor encendió las luces altas. Los portones se abrieron en silencio. La mansión de Dominique Russo no era una casa. Era una fortaleza disfrazada de mansión. Construida con piedra oscura y áspera, se alzaba sobre un acantilado con vista al agitado océano Atlántico. Muros altos flanqueaban el perímetro, y Nora distinguió la silueta inconfundible de cámaras de seguridad montadas en cada esquina. Era hermosa. Era aterradora. El auto se estacionó en una entrada circular hecha de grava blanca triturada. Simon abrió su puerta. Una mujer mayor con un vestido negro severo estaba de pie en los escalones frontales, sosteniendo un gran paraguas. Tenía el cabello gris hierro recogido en un moño apretado, y un rostro que parecía no haber sonreído desde hacía décadas. Señorita Hastings, dijo la mujer. Su acento era marcado, distintivamente italiano. Soy Carla, el ama de llaves del señor Russo. Sígame. Nora la siguió por los escalones y a través de las enormes puertas dobles. El interior era cavernoso, techos altos, paneles de madera oscura, y pisos de pizarra gris pulida. Se sentía menos como un hogar y más como un mausoleo de lujo. Su habitación está en el ala este, dijo Carla, caminando con paso rápido por una escalinata amplia. Los aposentos del señor Russo están en el ala oeste. No debe entrar al ala oeste a menos que se le invite explícitamente. El desayuno es a las 7. La cena a las 8. Se espera que esté presente en el comedor para ambos. Nora apretó la correa de su bolso. ¿Dónde está él? El señor Russo está trabajando, respondió Carla, sin mirar atrás. Trabaja hasta tarde. Encontrará todo lo que necesita en su habitación. Buenas noches. Carla abrió una pesada puerta de roble al final de un largo pasillo y se hizo a un lado. Nora entró. La recámara tenía el tamaño de todo su apartamento. Una enorme cama con dosel dominaba el centro, cubierta de seda azul oscuro. Un fuego crepitaba alegremente en una chimenea de piedra. La puerta se cerró con un clic detrás de ella. La cerradura no giró, pero no hacía falta. Nora dejó caer su bolso al suelo. Caminó hacia los ventanales imponentes y miró el océano negro como la tinta, la lluvia golpeando implacable contra el vidrio reforzado. Estaba a salvo de los Tarasov. No la subirían a un barco de carga. No la venderían para pagar las deudas de juego de su hermano. Se derrumbó en el suelo, llevando las rodillas a su pecho, el anillo de diamante hundiéndose en su piel. Enterró el rostro entre los brazos, y por primera vez desde que su hermano desapareció, Nora finalmente lloró. La mañana llegó con una claridad agresiva. Nora despertó enredada en sábanas de seda que se sentían como agua fría contra su piel. Durante 3 segundos, su cerebro le ofreció la misericordia de la amnesia. Pensó que estaba en un hotel. Pensó que era unas vacaciones. Luego el peso en su mano izquierda la arrastró de vuelta a la realidad. Se sentó. El fuego se había apagado hasta convertirse en brasas relucientes. Junto a su bolso de lona barato, que se veía absurdamente patético sobre la alfombra persa importada, alguien había colocado una pila de cajas. Nora apartó las mantas y se acercó. La caja de arriba contenía un suéter de cachemira color blanco roto. La de abajo tenía un par de pantalones oscuros a medida. Debajo de eso, un par de zapatos planos de cuero que probablemente costaban más que la renta de un mes. Había un pequeño sobrecolor crema descansando sobre la ropa. Lo abrió. La caligrafía era afilada, negra, tajante. Ponte esto. Comedor. 8 en punto. Revisó el reloj antiguo sobre la repisa de la chimenea. Eran las 7:40.
Nora se duchó en un baño construido enteramente de mármol gris. La presión del agua era lo bastante fuerte como para arrancarle la capa superior de la piel. Se frotó el olor a hospital, se secó el cabello, y se puso la ropa. Le quedaba perfecta. Por supuesto que sí. Dominique Russo era un hombre que trataba con medidas exactas. Encontró el camino escaleras abajo a través de la casa silenciosa y cavernosa. Siguió el tenue aroma a café tostado. El comedor era un espacio largo y formal con vista al océano. La tormenta había pasado, dejando el cielo de un gris magullado y quebradizo. Dominique estaba sentado a la cabecera de una mesa de caoba lo bastante larga para 20 personas. Leía un periódico, vestido con una camisa blanca impecable, las mangas enrolladas, revelando antebrazos surcados de músculo y ligeramente cubiertos de vello oscuro. No alzó la vista cuando ella entró. «Siéntate». Nora sacó una silla 3 asientos más allá de él. La distancia se sentía necesaria. Una empleada apareció en silencio por una puerta lateral, colocando una taza de café negro y un plato de huevos revueltos frente a ella antes de desaparecer de nuevo. «No me gusta la cachemira», dijo Nora. Era una rebelión mezquina, pero era la única arma que tenía. Dominique pasó una página de su periódico. «Aprenderás a que te guste. Se fotografía mejor que un uniforme barato de poliéster». El estómago de Nora se contrajo. Apartó el plato de huevos. «¿Fotografía?» Él dobló el periódico con lentitud deliberada y lo dejó abajo, sus ojos oscuros clavados en los de ella, inmovilizándola en su lugar. «Nos vamos a casar, Nora. ¿Crees que los hombres en mi posición se escabullen al ayuntamiento un martes por la tarde y firman un papel en secreto? El FBI está auditando 3 de mis constructoras. El fiscal federal está tratando de vincularme a un cargo de crimen organizado. El propósito entero de tu existencia en mi vida es ser vista». «Le dije que firmaría lo que usted quisiera», dijo ella, su voz tensa. «No accedí a un circo. Accediste a ser mi esposa para siempre». Dominique tomó su taza de café. «Eso significa páginas de sociedad. Significa caridad, galas. Significa sonreír ante las cámaras destellantes mientras sostienes mi mano, luciendo como una mujer profundamente enamorada de un empresario reformado». «No puedo fingir eso», replicó ella. «Soy enfermera, no actriz. Si quiere un perro de exhibición, compró a la mujer equivocada». La mandíbula de Dominique se tensó. Dejó su taza abajo con un chasquido agudo contra el plato. Se puso de pie lentamente, alzándose sobre la mesa. Caminó hacia su silla. Nora se preparó, negándose a echarse hacia atrás, aunque cada instinto le gritaba que corriera. Se detuvo junto a ella. Se inclinó hacia abajo, su mano grande agarrando el respaldo de su silla. Se acercó. Olía a bergamota, café oscuro tostado. «Y a peligro». «Vas a fingirlo», murmuró, su voz un rasguido bajo y áspero contra su oído. «Porque Alexi Tarasov está sentado ahora mismo en un almacén, curando su ego magullado, y preguntándose si debería llamar mi farol. ¿Quieres saber si realmente me importas, o si eres solo un peón que puede arrebatar cuando no esté mirando?» Nora tragó saliva con dificultad. «Y si él piensa que eres un peón, entonces te tomará», dijo Dominique sin rodeos. «Y yo no iniciaré una guerra territorial por un peón. Dejaré que te tenga. ¿Entiendes?» La fría realidad la inundó. El escudo que había comprado con su libertad solo funcionaba si la gente creía que estaba hecho de acero. Si veían las grietas, los monstruos se colarían. «Entiendo», susurró. «Bien». Dominique se enderezó. Se estiró y tocó ligeramente el diamante en su mano izquierda. «Tenemos una fiesta de compromiso a la que asistir este viernes. El alcalde estará ahí. El comisionado de policía estará ahí. Y varios hombres a quienes les encantaría verme muerto también estarán ahí». Nora alzó la vista hacia él. «¿Siempre es tan directo?» «No tengo el tiempo ni la inclinación de mentirte, Nora. Ahora vives en un tanque de tiburones. Si sangras, te comerán. Simplemente te estoy diciendo cómo nadar». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. «Espere», exclamó ella.
La palabra escapó de su boca antes de que pudiera detenerla. Dominique se detuvo, mirando por encima del hombro. Mi hermano, dijo, odiando la desesperación en su propia voz. ¿Lien? Los Tarasov dijeron que no lo habían visto. Si no se lo llevaron ellos, ¿dónde está? El rostro de Dominique permaneció completamente impasible. Era una máscara de piedra tallada. Lien Hastings es un fantasma. Tomó su dinero y huyó. Si es listo, ya está en México. Si es tonto, sigue en la ciudad. Pero entiende esto, Nora. Se giró completamente hacia ella, sus ojos fríos y absolutos. No lo buscas. No lo contactas. Tu hermano es un lastre, y yo no tolero lastres en mi casa. Está muerto para ti. A partir de este momento, tu familia consiste en una sola persona. Apuntó un dedo hacia el suelo entre ellos. Yo. Salió, las pesadas puertas del comedor cerrándose con un clic detrás de él, dejando a Nora sola en la enorme sala resonante con un plato de huevos fríos y un anillo de diamante que se sentía como una lápida. Para el jueves, la mansión se sentía menos como una casa y más como un tanque de privación sensorial exquisitamente diseñado. Nora pasaba los días paseando por la extensa biblioteca, leyendo libros en los que no podía concentrarse, y observando el gris Atlántico agitarse contra los acantilados. La alimentaban según un horario. Hombres silenciosos en trajes oscuros la vigilaban. Era un fantasma rondando su propia vida. El jueves por la tarde, llegó una mujer llamada Beatrice. Beatrice rondaba los 60 años, de rasgos afilados, y cargaba una cinta métrica como si fuera un garrote. La acompañaban dos asistentes cargando bolsas de ropa que parecían pesar más que Nora. Se instalaron en una sala junto al vestíbulo principal. Nora fue despojada hasta su ropa interior y ordenada a subirse a un pequeño pedestal de terciopelo. Durante 2 horas, Beatrice prendió alfileres, ajustó y alisó un vestido de seda azul medianoche pesado contra la piel de Nora. La costurera no habló. No preguntó sobre el clima ni cómo se habían conocido Nora y Dominique. En este mundo, las preguntas eran peligrosas, y la curiosidad era motivo de despido. Las pesadas puertas de roble se abrieron. Las asistentes retrocedieron de inmediato, bajando la cabeza. Dominique entró. Vestía un traje gris oscuro que claramente había sido cortado a sus exactas dimensiones violentas. Se detuvo a unos pasos del pedestal, metiendo las manos en los bolsillos. Miró a Nora. Ella se sintió de pronto intensamente expuesta. La seda se ceñía a sus caderas y bajaba en la espalda. Era un vestido diseñado para hacer que los hombres se quedaran mirando y las mujeres susurraran. Se sentía como una armadura hecha de agua. Déjenos, dijo Dominique. Beatrice y las asistentes desaparecieron, cerrando las pesadas puertas tras de sí con un clic suave. El silencio en la habitación se espesó. Dominique se acercó, sus ojos siguiendo la línea del vestido desde el corte pronunciado del escote hasta el suelo. Date la vuelta. La mandíbula de Nora se tensó. Quería decirle que se fuera al diablo. Quería bajarse del pedestal y salir por la puerta principal. En cambio, tragó su orgullo, girando lentamente sobre sus talones descalzos. Está demasiado largo atrás, murmuró Dominique. Subió al pedestal detrás de ella. El calor que irradiaba de su cuerpo fue inmediato. Nora se puso rígida. Podía sentir la pared sólida de su pecho a centímetros de su espalda descubierta. Él se agachó, sus dedos grandes y ásperos rozando la base de su columna mientras recogía el exceso de tela. El contacto era estrictamente utilitario, desprovisto de cualquier intimidad calculada. Sin embargo, envió un sacudimiento agudo e involuntario por su sistema nervioso. Puedo caminar en él, dijo ella, su voz tensa. No solo vas a caminar en él, respondió él, prendiendo la tela con mano firme. Vas a sobrevivir en él. Mañana en la noche, habrá 400 personas en el gran salón del St. Regis. La mitad estará buscando una razón para ponerme una bala en la cabeza. La otra mitad estará buscando una debilidad que explotar. Si tropiezas con el dobladillo, si titubeas por una fracción de segundo, no verán a una mujer torpe. Verán una grieta en mi armadura. Bajó del pedestal y se paró frente a ella.
Estudió su rostro, buscando el miedo que usualmente encontraba ahí. Nora sostuvo su mirada. El miedo estaba ahí, sí, pero debajo de él, una ira terca y amarga comenzaba a echar raíces. Pasé 6 años trabajando en una sala de trauma, Dominique. He sostenido abierta la cavidad torácica de un hombre mientras un cirujano le masajeaba el corazón. He visto a adolescentes desangrarse en pisos de linóleo mientras sus madres gritaban en el pasillo. Sé lo que es la presión. Yo no titubeo. Un destello de algo, respeto tal vez, o solo diversión fría, cruzó sus ojos. La sangre en un piso de linóleo es honesta, dijo Dominique, su voz cayendo a un tono bajo y áspero. La gente que vas a conocer mañana en la noche sonríe mientras te destripa. Usan palabras, no cuchillos. Te preguntarán dónde nos conocimos. Te preguntarán sobre tu familia. Ella suspiró, se apartó un mechón de cabello suelto de los ojos, y comenzó a tararear. Era una melodía tenue y susurrante, una tonta canción pop que solía escuchar años atrás. Dominique se esforzó por escucharla sobre el rumor de la casa. Mientras ella tarareaba, la tensión en sus hombros se derritió. No miraba sobre su hombro. No se sobresaltaba con el sonido de un auto petardeando. Su rostro, sin maquillaje y agotado, se veía increíble, hermosamente calmado. Dominique dio un paso atrás desde la ventana, la lluvia goteando de su mandíbula. La ira se drenó de él, reemplazada por una fría y nauseabunda comprensión. Ella no se estaba escondiendo en la miseria. Estaba prosperando en ella. La ansiedad que la había plagado en la mansión, las sombras bajo sus ojos, la manera en que se mordía el labio inferior hasta sangrar cada vez que él llegaba tarde a casa, todo eso había desaparecido. Ella había cambiado sus millones por un salario mínimo, y a cambio, había recuperado su alma. Él miró sus propias manos. Estaban manchadas con la sangre de una docena de hombres, envueltas en un abrigo de $1000, temblando en el frío. Él era el monstruo. Él era la jaula. No derribó la puerta. No irrumpió adentro. Dominique caminó despacio por el pasillo exterior del motel, revisando los números de las habitaciones. Se detuvo en la 112. La cerradura era una pieza de metal oxidada y patética. Le tomó 4 segundos forzarla con una navaja de bolsillo. Se deslizó adentro, cerrando la puerta sin hacer ruido tras de sí, y se sentó en un sillón en la esquina de la habitación completamente a oscuras. Esperó a que el fantasma que él había creado finalmente volviera a casa. Esperar en la oscuridad requiere un tipo específico de disciplina. Dominique la había perfeccionado durante guerras de cárteles y disputas territoriales, pero sentarse en la esquina de la habitación 112 puso a prueba cada gramo de su templanza. La habitación olía a limpiador barato de pino y humedad vieja. Una única cobija delgada descansaba doblada pulcramente a los pies del colchón desnivelado. Sobre la mesita de noche estaban sus lentes de lectura con montura de alambre y un libro de bolsillo. Sin joyas, sin perfumes caros, solo el mínimo absoluto requerido para la supervivencia humana. Dentro de la camioneta, el pesado silencio era sofocante. Nora miraba fijamente por la ventana polarizada, las manos apretadas en su regazo. La seda azul medianoche se sentía pesada ahora. Los diamantes en su garganta y orejas, sacados de una caja fuerte en la pared por Carla una hora antes, se sentían como hielo contra su piel. Dominique ajustó sus mancuernillas. Se veía completamente aburrido. Respira, dijo, sin mirarla. Si hiperventilas frente a la prensa, hace que parezca que te estoy secuestrando. Si me secuestró, murmuró ella, forzando aire hacia sus pulmones. Un tecnicismo, respondió él sin rodeos. El conductor abrió la puerta. El rugido de la multitud los envolvió. Dominique salió primero, abotonando su saco con un movimiento fluido. Se giró de nuevo, ofreciéndole la mano. Nora la miró, una mano grande y llena de cicatrices que comandaba a asesinos. Puso sus dedos en los de él. En el momento en que salió a las luces destellantes, él la atrajo cerca. Su brazo se envolvió alrededor de su cintura, sólido e inflexible. El agarre no era romántico. Era una barrera física entre ella y el caos. No sonrió para las cámaras, pero la forma en que la acomodó contra su costado pintaba el retrato perfecto de un compañero protector y, ferozmente devoto.
Mira hacia adelante, murmuró, sus labios apenas moviéndose. No dejes de caminar. Subieron por la alfombra roja. Los reporteros gritaban preguntas, una cacofonía de ruido exigiendo migajas de su vida fabricada. Dominique, ¿es cierto que se está retirando? Nora, déjenos ver el anillo por aquí, señor Russo. Nora pegó una sonrisa pequeña y serena en su rostro. Era la misma sonrisa que usaba cuando le decía a un paciente que la aguja no dolería. Una mentira profesional y necesaria. Cruzaron la entrada, dejando atrás a la prensa aullando. El gran salón era una caverna de pan de oro, candelabros de cristal, y el murmullo apagado de música clásica. El aire olía a perfume caro, ginebra y carne asada. Empieza el espectáculo, dijo Dominique, su agarre en la cintura de ella apretándose una fracción antes de deslizarse hacia abajo para descansar, íntimamente en la parte baja de su espalda. Durante la primera hora, fue un borrón de nombres y rostros que ella sabía que jamás recordaría, concejales, desarrolladores inmobiliarios, hombres con trajes caros y ojos fríos, que miraban a Dominique con una mezcla de deferencia y miedo profundo. Miraban a Nora como si fuera un auto nuevo y costoso que él acababa de sacar del concesionario. Ella actuó su papel. Sonrió. Recitó la historia sobre la recaudación de fondos benéfica. Dejó que Dominique le pidiera bebidas y descansó su mano sobre su pecho cuando se rió de la broma terrible de un juez. Estaba actuando, pero la simple proximidad física con Dominique era agotadora. Él siempre la estaba tocando, una mano en su brazo, un roce de su hombro contra el de ella, una postura protectora que la encerraba. Entonces la temperatura en la sala pareció bajar. Nora sintió cambiar la postura de Dominique. La sutil relajación que había estado fingiendo desapareció. Se convirtió en un alambre tensado al punto de quiebre. Un hombre caminaba hacia ellos. Era alto, de complexión pesada, con cabello rubio peinado hacia atrás, y una cicatriz gruesa e irregular cruzando su ceja izquierda. Vestía smoking, pero se movía como un peleador entrando a un cuadrilátero. Dominique, dijo el hombre, deteniéndose a menos de 1 metro. Su acento era marcado, arrastrando las R's con fuerza. Anton, respondió Dominique. Su voz era suave, completamente desprovista de la tensión que Nora sentía irradiar de él. Me sorprende que hayas pasado la seguridad. Pensé que mantenían a los perros callejeros afuera esta noche. La sonrisa de Anton no llegó a sus ojos pálidos. Soy invitado del alcalde. Deber cívico, ¿sabes? Desvió la mirada hacia Nora. Sus ojos recorrieron su cuerpo lentamente, deliberadamente, una evaluación sucia y prolongada. Y esta debe ser la famosa prometida, la que nos costó tanto dinero. La sangre de Nora se heló. Este era un Tarasov. Dominique se movió con suavidad, cortando la mitad de la vista que Anton tenía de ella. Es mi esposa, Anton, en todos los sentidos que importan. Sugiero que te dirijas a ella con el respeto que ese título exige. Anton soltó una risita, un sonido seco y áspero. Por supuesto, respeto. Todos te respetamos, Dominique. Pero un compromiso tan repentino, una pequeña enfermera callada del extremo sur. Alexi piensa que es un truco muy inteligente. Piensa que cuando los federales miren hacia otro lado, la enfermera desaparecerá silenciosamente. Alexi es un viejo paranoico que bebe demasiado vodka, dijo Dominique con calma. Si él cree que esto es un truco, dile que venga a preguntarme él mismo. Oh, no necesita preguntar, se burló Anton. Dio medio paso adelante, invadiendo su espacio. Solo queremos saber si ella vale el precio. Dominique se movió más rápido de lo que Nora pudo seguir. No sacó un arma. No lanzó un golpe. Simplemente agarró a Anton por las solapas de su smoking y lo empujó hacia atrás, estrellándolo con fuerza contra una columna de mármol. Algunas personas cercanas jadearon, retrocediendo, pero el cuarteto de cuerdas siguió tocando, y el resto de la sala fingió cortésmente no notar la violencia estallando en su medio. Dominique clavó a Anton contra la piedra, su antebrazo presionando contra la garganta del hombre. Escúchame con mucha atención, susurró Dominique, su voz una amenaza letal y vibrante. Ella es mía. Si vuelves a mirarla, te sacaré los ojos. Si vuelves a decir su nombre, te cortaré la lengua.
Regresa con Alexi y dile que la deuda está saldada, porque si me presionas en esto, no solo te mataré a ti. Borraré a toda tu familia del mapa. Mantuvo a Anton ahí durante 3 segundos agonizantes, dejando que la promesa de muerte calara. Luego Dominique lo soltó, alisando las solapas de la chaqueta de Anton con precisión burlona. Anton tosió, su rostro enrojecido de furia y humillación. Fulminó a Dominique con la mirada, luego lanzó una última mirada venenosa hacia Nora antes de darse vuelta y desaparecer entre la multitud. Dominique se volvió hacia Nora. Sus ojos estaban salvajes. El jefe de la mafia compuesto reemplazado por completo por el ejecutor brutal que alguna vez había sido. Miró su rostro pálido, sus manos temblorosas. Se acercó, tomando su rostro con ambas manos, su tacto rudo, posesivo. ¿Estás bien? Sí, exhaló ella, su corazón golpeando contra sus costillas. Él bajó la mirada hacia sus labios, luego de vuelta a sus ojos. Nos están observando. Necesitan ver. Antes de que ella pudiera procesar las palabras, Dominique bajó la cabeza y la besó. No fue un beso educado y público. Fue duro, desesperado, y completamente consumidor. Su boca se inclinó sobre la de ella, exigiendo entrada, tomando control. Sabía a whisky escocés caro y adrenalina violenta. Las manos de Nora subieron instintivamente, sus dedos aferrándose a las solapas de su chaqueta para no caer. Por un segundo aterrador y electrizante, la mentira desapareció. El salón, las cámaras, los mafiosos, todo se derritió. Solo estaba el calor de él, la presión abrumadora de su boca, y la verdad innegable de que ella le pertenecía. Él rompió el beso lentamente, apoyando su frente contra la de ella. Ambos respiraban con dificultad. Perfecto, susurró, su voz apenas audible sobre la música. Nora lo miró fijamente, sus labios entumecidos, su mundo completamente fuera de su eje. Se dio cuenta, con un horror repentino y hundiente, de que Anton tenía razón. Ella valía el precio, y no tenía absolutamente ninguna idea de cómo sobrevivir a este hombre. El viaje de regreso a la mansión fue un ejercicio de sofocación. El separador que los aislaba del conductor estaba subido, sellando a Nora y Dominique en una caja insonorizada de cuero y tensión. La adrenalina que había llevado a Nora a través de la gala se estaba desplomando, dejando tras de sí un agotamiento frío y tembloroso. Mantuvo el rostro vuelto hacia la ventana, viendo las calles mojadas de Boston difuminarse en manchas de neón. Sus labios aún ardían. Era una sensación fantasma, el fantasma de su boca marcado en su piel. Todavía podía saborear el humo amargo y el whisky añejo. Todavía podía sentir el agarre brutal y posesivo que él había tenido sobre su mandíbula. Él no la había besado para consolarla. La había besado para reclamarla. Fue un acto de violencia disfrazado de pasión, diseñado para que Anton Tarasov y cualquier otro depredador en ese salón entendieran que ella era territorio marcado. Dominique se sentó al otro lado del asiento, una silueta oscura e inamovible. Se había desabotonado el saco, su pecho subiendo y bajando en ritmos lentos y medidos. No habló. No la miró. El ejecutor violento que había estrellado a un hombre contra una columna había desaparecido, reemplazado una vez más por el arquitecto frío y calculador del sindicato ruso. La camioneta rodó por los portones de hierro de la mansión, la grava crujiendo ruidosamente bajo las pesadas llantas. El auto se detuvo. Simon abrió su puerta. Nora salió al aire húmedo de la noche, sosteniendo la pesada seda de su vestido hacia arriba para evitar que arrastrara en la grava mojada. Dominique ya estaba subiendo los escalones de piedra. No la esperó. La actuación había terminado. El público se había ido. Dentro del gran vestíbulo, la casa estaba silenciosa como una tumba. Carla no se veía por ningún lado. El candelabro sobre ellos proyectaba sombras largas y afiladas sobre el piso de pizarra. Nora alzó las manos para desabrochar el pesado collar de diamantes. Sus dedos estaban entumecidos, forcejeando inútilmente contra el intrincado broche de platino en la nuca. Tiró de él. Un repentino brote de claustrofobia le cerró la garganta. Necesitaba quitarse el peso del pecho. Necesitaba respirar. Deja de tirar de eso. La voz de Dominique resonó en el salón cavernoso. Vas a romper el broche. Caminó de vuelta hacia ella.
Nora dejó caer las manos, sus hombros rígidos. Él se paró detrás de ella. Sintió el calor irradiando de su pecho, el tenue aroma a bergamota cortando a través del aire viciado del vestíbulo. Sus manos grandes apartaron su cabello a un lado. El contacto era estrictamente clínico, completamente desprovisto del calor del salón, pero un nuevo escalofrío recorrió su columna de todos modos. Con un clic suave, el collar se soltó. Él lo alzó lejos de su piel. Nora se giró para enfrentarlo. Sostenía los diamantes en su mano izquierda. Fue entonces cuando lo vio. Una mancha de sangre oscura y seca manchaba el puño blanco impecable de la manga derecha de su camisa. La piel sobre sus nudillos estaba partida. Un desgarro irregular sobre el hueso de sus dedos índice y medio. Debía haberse cortado con el borde afilado del mármol decorativo cuando clavó a Anton contra la columna. Dominique notó que ella lo miraba fijamente. Metió la mano derecha en el bolsillo de su pantalón, un gesto suave, desestimando el asunto. «Ve a dormir, Nora». «Está sangrando», dijo ella. «No es nada». «Sube». Se dio la vuelta, dirigiéndose hacia el ala oeste. Dominique. El nombre sonó extraño en su lengua. Era la primera vez que lo usaba sin que se sintiera como un arma o una súplica. Él se detuvo, pero no se dio la vuelta. «Pasé 6 años sacando balas de la gente y suturando heridas de cuchillo», dijo Nora, su voz perdiendo el temblor temeroso que solía llevar cuando le hablaba. Estaba de vuelta en su elemento ahora. La sala de trauma la había entrenado para ver una herida y arreglarla, sin importar quién fuera el paciente. Si dejas una laceración así sin tratar, se va a infectar. Y considerando que golpeaste a un hombre cuyo traje probablemente cuesta más que mi educación universitaria, Dios sabe qué bacteria tiene encima. Dominique miró por encima del hombro. Su expresión era completamente plana. «Tengo un médico en nómina». «Llámalo entonces, o déjame limpiarlo». «Tomará 3 minutos». Ella no esperó su permiso. Pasó junto a él, dirigiéndose hacia la gran cocina industrial que había explorado antes en la semana. «Siéntate en la barra». Por un largo y agonizante segundo, ella pensó que él iba a ordenarle a Simon que la arrastrara escaleras arriba. Pero entonces escuchó el golpe pesado y deliberado de sus pasos siguiéndola. La cocina era de un blanco cegador y acero inoxidable. Nora encontró un botiquín bajo el fregadero, una enorme bolsa de trauma de estilo militar que le decía todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de heridas que ocurrían en esa casa. Sacó gasas estériles, solución salina, y yodo. Dominique estaba sentado en un banco alto en la isla de mármol. Se había quitado el saco y enrollado la manga derecha. El músculo de su antebrazo era grueso y fibroso, un mapa de cicatrices blancas desvanecidas que subían hacia su codo. Nora se paró entre sus rodillas. Era la única manera de alcanzar su mano correctamente. Ignoró la intimidad sofocante de la posición. Tomó su mano. Era áspera, pesada y caliente. Abrió la botella de solución salina y la vertió sobre los nudillos partidos. Dominique no se estremeció. Ni siquiera parpadeó. Solo observó su rostro. «No tenías que golpearlo», dijo Nora en voz baja, tomando un pedazo de gasa y limpiando la sangre diluida. «Pudiste simplemente haberte alejado». «No te alejas de un Tarasov», dijo Dominique, su voz un retumbo bajo en la cocina silenciosa. «Si me hubiera alejado, Anton lo habría tomado como debilidad. Para mañana en la mañana, Alexi habría ordenado un ataque contra uno de mis capataces. La violencia es la única moneda que entienden». «¿Y el beso?», preguntó Nora, la pregunta escapándosele antes de que su cerebro pudiera filtrarla. Mantuvo los ojos enfocados en sus nudillos, aplicando el yodo sobre los cortes. La mandíbula de Dominique se tensó. Un refuerzo necesario de la narrativa. Se sintió como una advertencia, murmuró ella. ¿Lo fue? Él retiró su mano ligeramente, obligándola a mirarlo hacia arriba. Sus ojos oscuros eran completamente ilegibles, 2 vacíos gemelos que se tragaban la luz fluorescente de la cocina. Te dije que hicieras que lo creyeran. Parecía que ibas a desmayarte. Tuve que darles algo más que mirar. Nora puso una venda limpia sobre sus nudillos, alisando los bordes con una presión firme de su pulgar. ¿Listo?
Vivirás. Dio un paso atrás, poniendo distancia entre ellos, necesitando escapar del tirón gravitacional de su presencia. Guardó los suministros de vuelta en la bolsa de trauma. Gracias, dijo Dominique. Las palabras sonaron extrañas en su boca, como si no las hubiera usado en una década. Nora se detuvo. Lo miró de vuelta. Él estaba frotando su pulgar sobre la venda, una mirada extraña y calculadora en su rostro. Sobrevivimos la noche, dijo ella suavemente. Sobrevivimos la batalla, corrigió Dominique, deslizándose del banco. Se alzó sobre ella, proyectando una larga sombra sobre el piso de mármol. La guerra empieza mañana. Para el miércoles, la mansión se sentía menos como un santuario y más como un búnker de lujo. Las patrullas de seguridad se triplicaron de la noche a la mañana. Los pesados portones de hierro permanecieron cerrados, y las cámaras del perímetro barrían la línea de árboles en arcos interminables y paranoicos. La prensa había devorado la actuación de la gala. La portada del Boston Herald presentaba una enorme fotografía de Dominique besando a Nora. Era la coartada perfecta, confundiendo a los federales que empezaban a retroceder. Pero la calma antinatural dentro de la casa se sentía pesada, como la quietud sofocante justo antes de que un huracán toque tierra. Nora pasó la tarde en el invernadero de vidrio cerrado, el único lugar donde no se sentía completamente atrapada. El aire olía a tierra húmeda y menta triturada. La lluvia caía a cántaros, martillando el techo de vidrio reforzado con un rugido ensordecedor. Vistiendo un grueso suéter gris y jeans desgastados, sembró una hilera de helechos moribundos, sus manos hundidas en la tierra fresca. Era una tarea que la mantenía centrada en un mundo que se había vuelto completamente loco. Estiró la mano hacia una pequeña paleta plateada descansando sobre la mesa de siembra de madera. Su mano se detuvo en el aire. Descansando junto a la paleta, medio oculto por un frondoso helecho de Boston, había un reloj. Era un reloj de casino barato, chapado en plata, con una carátula digital agrietada. La sangre de Nora se convirtió en hielo. Era el reloj de Liam. Se lo había comprado para su cumpleaños 3 años atrás. Se quedó mirándolo, su mente procesando frenéticamente cómo había llegado ahí. El invernadero estaba cerrado con llave. La mansión estaba plagada de guardias armados. Sin embargo, alguien había burlado la legendaria seguridad de Dominique para dejar un pedazo de su hermano a centímetros de donde ella estaba parada. Debajo del reloj había un pedazo de papel blanco desgarrado. Escrito con un marcador negro grueso, tic-tac. El pánico le atenazó la garganta. Retrocedió tropezando, tirando una maceta de cerámica que se hizo añicos con fuerza contra el piso de piedra. Corrió, sprintando por el largo pasillo alfombrado. Sus botas resbalaron sobre la pizarra pulida del vestíbulo. Abrió de golpe las pesadas puertas dobles de la oficina de Dominique sin tocar. Dominique estaba de pie detrás de su enorme escritorio de roble, mirando planos arquitectónicos. Víctor estaba junto a la ventana, una pistola con silenciador descansando casualmente en el alféizar. Ambos hombres fijaron su atención en ella al instante. Dominique tomó nota de su rostro pálido, sus manos temblorosas cubiertas de tierra de maceta, y el terror salvaje en sus ojos. Estaban en la casa, jadeó Nora, apuntando un dedo tembloroso hacia el pasillo. El invernadero. Dejaron el reloj de Liam sobre la mesa. Alguien estuvo justo ahí. Dominique no dudó. Cierren la casa. Traigan al equipo del perímetro adentro. Nadie se mueve. Cruzó la habitación en 3 zancadas, sus manos agarrando los hombros de ella, anclándola al suelo. ¿Estás herida? No, jadeó ella. Una furia fría y aterradora sangró en sus ojos. La fortaleza había sido violada. La condujo de vuelta por el pasillo, ignorando a los hombres de Víctor, que ya estaban barriendo el corredor con armas desenfundadas. Dominique entró al invernadero de golpe y se quedó mirando el reloj y la nota. No los tocó. El mensaje era alto y claro. ¿Cómo entraron?, susurró Nora. Un punto ciego cerca de la vieja entrada de servicio, dijo Dominique, aterradoramente calmado. La cámara fue desactivada a las 4 de la madrugada durante un cambio de turno, una ventana de 10 segundos. Alguien de mi nómina abrió la puerta. Para la medianoche, tendré un cadáver.
La miró, despojándose de la fachada de jefe de la mafia. Empaca una bolsa. Te vas. Tengo una casa segura en Vermont. Mis hombres te llevarán ahí. No. La palabra escapó al instante. Dominique se dio la vuelta lentamente. ¿Perdón? Debajo de su miedo, una ira terca y amarga se encendió. Estaba cansada de ser un peón. No me voy a esconder en el bosque mientras usted libra una guerra sobre mi cabeza, dijo Nora, dando un paso adelante. Burlaron su seguridad. Si me quieren a mí, una cabaña no los va a detener. Emboscarán el auto. No entiendes las reglas de este juego, Nora. Entiendo que soy la carnada, replicó ella. Alexi ya no le importa la deuda. Esto es sobre el ego, sobre probar que puede tocar lo que es suyo. Si me manda lejos, usted se ve débil. Dominique la miró fijamente, genuinamente sorprendido. No estaba acostumbrado a que una enfermera dictara la guerra de la mafia. ¿Y qué propones, mi valiente y tonta esposa? Manténgame aquí, dijo Nora, su barbilla alzándose con desafío. Jugamos el papel. Salimos. Dejamos que nos vean. Si soy la carnada, Dominique, usémonos para atraerlos hacia la luz. La lluvia martillaba contra el vidrio. Dominique se estiró, su pulgar trazando lentamente su pómulo, un toque aterradoramente gentil de un hombre cuyas manos estaban cubiertas de sangre. Si hacemos esto, no hay marcha atrás. Entrarás por completo a la oscuridad. Nora miró el reloj barato, luego al hombre que era tanto su prisión como su protección. Ya estoy ahí. La trampa se puso para el viernes por la noche en la ópera de Boston. Nora vistió un vestido de seda del color exacto de sangre arterial fresca. Fue una elección deliberada, escogida de entre las hileras de bolsas de ropa que Carla le había llevado a su habitación. No era camuflaje. Era un faro. Se sentó rígida en la silla de terciopelo mullido del palco privado. Los acordes disonantes y violentos de una sinfonía de Sostakovich vibrando a través de las tablas del piso y, subiendo por su columna. Dominique se sentó a su lado en la oscuridad. No estaba mirando el escenario. Era un resorte comprimido, sus ojos rastreando las sombras de las salidas, el movimiento de los acomodadores, los ligeros cambios en la cortina que separaba su palco del gran pasillo. Tenía la mano descansando sobre la rodilla de ella. Su agarre era completamente reconfortante. 4 segundos, murmuró Dominique, inclinándose cerca. Su aliento era cálido contra su oído, un contraste marcado con el hielo en su voz. Cuando la sección de metales alcance el crescendo, te dejas caer al suelo. No te tapes los oídos. Mantén los ojos en mis zapatos. El pecho de Nora se tensó. No asintió. Solo se quedó mirando el escenario, viendo la batuta del director cortar el aire como una cuchilla. Ella había pedido ser la carnada. Lo había exigido. Ahora la realidad de lo que eso significaba se le venía encima. Alexi Tarasov había mordido el anzuelo. Los hombres de Dominique habían interceptado una transmisión de teléfono desechable una hora antes. Los rusos sabían que el equipo de seguridad de Dominique estaría reducido al mínimo dentro del teatro debido a los detectores de metales en las puertas principales. No sabían que Dominique era dueño de los inspectores del muelle de carga. La música se elevó, un muro de sonido caótico y ascendente. La sección de metales alzó sus trompetas. Ahora, ordenó Dominique. Nora se dejó caer. Se deslizó de la silla de terciopelo y golpeó el piso alfombrado, presionando su espalda contra la gruesa barricada de madera del balcón. La pesada cortina detrás de ellos se rasgó abierta. No hubo gritos. Los asesinos profesionales no gritan antes de trabajar. Solo hubo el sonido apagado y pesado de disparos con silenciador cortando a través de la sinfonía rugiente. La madera se astilló sobre la cabeza de Nora. Yeso llovió sobre sus hombros desnudos en un polvo áspero y calcáreo. Mantuvo los ojos fijos en los zapatos negros y pulidos de Dominique. Él no se había dejado caer con ella. Había pivotado. Escuchó el crujido pesado y nauseabundo de un hueso rompiéndose. Un cuerpo golpeó el suelo junto a ella. Un hombre enorme en un traje barato. Una pistola con silenciador deslizándose de sus dedos flácidos.
Dominique pasó por encima de él, sus movimientos fluidos, aterradoramente eficientes. No hubo vacilación en su violencia. Fue clínica. Fue exacta. 2 disparos apagados más. Otro cuerpo se derrumbó contra el marco de la puerta. Entonces un repentino y pesado silencio cayó sobre el palco, en marcado contraste con el aplauso atronador que estallaba desde el auditorio abajo. El crescendo había terminado. El primer acto había concluido. Nora no se movió. Su respiración era superficial, rápida. El hedor metálico agudo de la pólvora y el cobre llenó el pequeño espacio, instantáneamente familiar para una mujer que había pasado años en una sala de trauma. Era el olor del final del camino. Está despejado, dijo Dominique. Nora alzó la vista. Dominique estaba de pie sobre un tercer hombre, su pecho agitándose levemente. Sostenía una pistola negra y elegante en su mano derecha. La manga de su traje a medida estaba rasgada, una delgada línea de rojo filtrándose en la tela oscura. A sus pies yacía Anton Tarasov. Se estaba ahogando, sus manos aferrando una herida masiva y fatal en su cuello. Dominique no miró al hombre moribundo. Miró a Nora. Se agachó, ofreciéndole su mano izquierda. Era la misma mano que ella había vendado 2 días antes. Ella se quedó mirándola. La adrenalina se desvanecía, dejando atrás una claridad fría y brutal. Este era el hombre al que se había encadenado. Esta era la vida que había elegido para evitar un barco de carga. No había vuelta a su apartamento. No había vuelta al hospital. La enfermera callada estaba muerta, enterrada bajo el yeso y la sangre del suelo de un palco VIP. Nora alzó la mano y la puso en la de él. Dominique la puso de pie con una fuerza sin esfuerzo. No soltó su mano. La atrajo firmemente contra su pecho, sus ojos buscando en su rostro, esperando el quiebre inevitable, el terror histérico que debería haber estado ahí. Ella no apartó la mirada. Se estiró con su mano libre, sus dedos temblando solo ligeramente, y quitó una capa de yeso de la solapa de su chaqueta arruinada. Está sangrando, dijo ella en voz baja. Una lenta y oscura comprensión se instaló en los ojos de Dominique. La comisura de su boca se movió. No una sonrisa, sino algo infinitamente más peligroso. Fue una victoria posesiva absoluta. Le pertenece a ellos, dijo, su voz un retumbo bajo. Miró hacia abajo, a Anton, cuyos ojos finalmente se estaban vidriando. El linaje de Alexei termina esta noche. La deuda está pagada. Se volvió de nuevo hacia ella, su mirada cayendo sobre el pesado diamante destellando en su mano izquierda. La piedra estaba manchada de ceniza, pero atrapaba la tenue iluminación del teatro, ardiendo como una estrella en la oscuridad. Tenemos que irnos, dijo Dominique. La policía estará aquí en 4 minutos. Lo sé, respondió Nora. Apretó su mano con más fuerza, pasando limpiamente sobre el cuerpo de Anton sin una segunda mirada. Salieron juntos del palco destrozado, descendiendo hacia el vientre de la ciudad. El juego de fingir había terminado. El escudo se había convertido en espada, y Nora finalmente comprendió el verdadero peso de la palabra que él había pronunciado en el restaurante. Para siempre. El juego de fingir terminó oficialmente. Nora no solo sobrevivió al tanque de tiburones. Aprendió a nadar con el depredador supremo. Al elegir plantar cara, cruzó una línea que jamás podrá volver a cruzar en sentido contrario. Y Dominique Russo acaba de demostrar exactamente hasta dónde llegará para proteger lo que es suyo. Pero con el linaje Tarasov roto, ¿qué nuevos enemigos surgirán de las cenizas del bajo mundo de Boston? Si te encantó este oscuro y realista romance de mafia, dale like a este vídeo, comparte esta historia con tus amigos, y suscríbete al canal. Deja un comentario abajo. ¿Nora tomó la decisión correcta, o simplemente cambió un monstruo por otro peor?